Hola, bienvenidos. El día de hoy desarrollaremos un ejercicio donde usaremos notación tensorial para demostrar una identidad expresada en su forma vectorial. El ejercicio consiste en demostrar esta identidad en donde se tiene la divergencia del producto cruz de dos funciones vectoriales. Y en esta expresión aparecen algunas operaciones entre funciones vectoriales, como son el producto punto, el producto cruz, la divergencia y el rotacional. Por lo tanto, hay que conocer estas operaciones en notación tensorial. Como antecedente, vamos a describir todas estas operaciones en notación tensorial. Y para ello vamos a iniciar con un vector o una función vectorial, de tal manera que esta función, por ejemplo, está referida a la base de los vectores contravariantes y por lo tanto las componentes son componentes covariantes. Quiero recalcar aquí que se va a utilizar la notación de suma, el convenio de suma de Einstein. En este caso tengo índices repetidos, superíndice y subíndices repetidos, que son los que indican la suma. A los superíndices o a los elementos que tengan un superíndice se les conocerá como contravariantes y a los elementos que tengan un subíndice como covariantes. Otra forma de representar el mismo vector es referido a su base covariante, por lo tanto las componentes del vector A son componentes contravariantes. En el producto cruz, teniendo dos vectores A y B, esta sería la notación tensorial para representar al producto cruz. Lo mismo podemos definir para el producto escalar, en este caso con esta notación se repite el índice. Acordémonos que esto implica una sumatoria debido al convenio de suma de Einstein. Necesitamos definir también la derivada, porque la derivada de un vector que se representa usualmente en algunas notaciones con una coma, la derivada parcial respecto a una de sus variables independientes, y la vamos a representar con lo que se conoce como la derivada covariante, y esta derivada covariante aplica a la componente del vector A. Esto sigue siendo un vector, la derivada de un vector es otro vector. En el caso de la divergencia, lo que se tiene es la derivada covariante de la componente contravariante del vector A. En el caso del rotacional, lo que tenemos es esta expresión, que resulta ser un vector, y este elemento que está aquí, pues es la componente contravariante, dado que está referida a la base covariante. Los índices I y J se repiten, y aquí nada más quiero hacer notar que los índices en la derivada covariante de la componente del vector A pues están invertidos. Es la componente J derivada covariante en I para este rotacional. Para tener todos los elementos completos como antecedente, tenemos que incluir al tensor permutación, que tiene estas características muy particulares. Con esto me parece que tenemos la gran mayoría de los elementos que vamos a poder identificar a lo largo del desarrollo de esta demostración. Pasemos entonces al ejercicio. Nos piden utilizar notación tensorial para demostrar la identidad vectorial, que consiste en la divergencia del producto cruz de estos dos vectores, o dos funciones vectoriales. Para la demostración voy a desarrollar la parte izquierda de esta expresión para más adelante en el desarrollo identificarlos con los elementos que están del lado derecho. Parto con dos vectores, en este caso los vectores A y B, referidos a su base contravariante, índice superior, de tal manera que el producto cruz queda de esta forma. Esto es el vector C, y podemos identificar que todos estos elementos son la componente contravariante. De tal manera que si yo calculo la divergencia, por la definición que nosotros ya conocemos de divergencia, entonces tendría la
derivada covariante de la componente contravariante. La componente contravariante es este elemento que está aquí. Es recomendable que en cada operación que nosotros desarrollemos no repitamos índices. Por ejemplo, en el vector A utilizo el índice I, en el vector B el índice J, en el vector C el índice K. No conviene aquí cambiarlo para poder trabajar con las mismas expresiones. Acuérdense que los índices que se repiten son también identificados como índices mudos. Sustituyo entonces la componente contravariante y todo este elemento se va a derivar, en este caso como derivada covariante. La derivada covariante del tensor permutación con respecto a cualquiera de las variables independientes siempre vale 0. Eso hace entonces que al aplicar esta derivada, este elemento quede fuera de la derivada. Ok, vamos ahora a desarrollar esta derivada covariante sobre estos dos tensores, que son las componentes covariantes de los vectores A y B. Y aquí pues, va a operar igual que cuando derivamos normalmente. Es decir, tendríamos la derivada del primer, en este caso derivada covariante, el primer elemento por el segundo elemento, más la derivada covariante del segundo elemento por el primer elemento, todos estos multiplicados por el tensor permutación, que es el tensor permutación contravariante en este caso. Vamos a identificar algunas expresiones para ir simplificando esta notación tensorial. Y para ello voy a tomar este elemento que está aquí, se repiten los índices I y K, arriba y abajo, significa que esto lo puedo identificar como un tensor. Si yo lo sustituyo y lo multiplico por B, lo que tengo aquí es el producto de una componente covariante con una componente contravariante. Esto lo podemos reconocer como el producto punto de dos vectores. Por lo tanto, el primer término de este desarrollo sería el producto punto de los vectores B y U. Por este otro lado, este otro término que está acá, donde se repiten los índices J y K, arriba y abajo, resulta ser un tensor que tiene índice libre I, que lo puedo identificar como el vector o la componente covariante del vector V. De tal manera que si yo lo sustituyo, tendría el producto de la componente covariante de un vector A por la componente contravariante del vector V. Esto sería el producto punto del vector A con el vector V. Y lo puedo sustituir de esta forma. Ok, pero ¿quiénes son los vectores U y los vectores V? Bueno, para poderlos identificar voy a aprovecharme de algunas características del tensor permutación, y una de ellas es que si yo permuto una vez entre estos índices, cambia de signo. Entonces si yo permuto el índice K con el índice I, cambia de signo, pero si después yo permuto el índice I con el índice J, vuelve a cambiar de signo, por lo tanto esto queda positivo. Entonces este tensor permutación contravariante de índices I, J, K es igual al mismo tensor permutación contravariante K, I, J. De esta manera, si yo lo sustituyo, IJK con el KIJ, entonces puedo identificar que el índice I aparece aquí en medio y el índice K aparece como derivada covariante. Esto ya lo puedo reconocer como un rotacional. El rotacional, porque aquí parece una derivada covariante del vector A. Entonces el vector U resulta ser el rotacional del vector A. Podemos sustituirlo aquí, entonces tendríamos que B.U, en este caso U es el rotacional de A. Como había comentado, si yo permuto dos índices del tensor permutación, una sola vez cambia de signo, entonces voy a tomar este tensor permutación, IJK, voy a permutar dos índices, en este caso otra vez el K con el I, entonces cambia de signo, entonces el vector V
lo puedo escribir como menos la derivada covariante de la componente covariante del vector B por el tensor permutación KJI referido a la base covariante. Y por lo tanto puedo identificar que el vector V es el rotacional del vector B con este signo por aquí. Por lo tanto, al sustituir, tendría entonces menos A.V y en este caso A. el rotacional de B. Con esto demostramos nosotros, utilizando notación tensorial, esta identidad. Como conclusión, si nosotros incluimos las expresiones más relevantes del desarrollo, en este caso del desarrollo de la parte izquierda de la identidad, podemos hacer notar que con poca álgebra podemos hacer demostraciones que con otro tipo de desarrollo se hacen muy complejas porque involucra demasiados términos. Entonces la notación tensorial nos ayuda a simplificar el álgebra. Claro, se requiere de tener mucho cuidado y pues bueno, de un conocimiento más amplio del cálculo tensorial, en este caso de la notación tensorial. Por el momento es todo, nos vemos en el próximo video. Debido al convenio de suma rotacional, tiene los índices intercambiados. Puedo identificar aquí en el manejo de como conclusión se hace pues más como conclusión